¿por qué nosotros en la Iglesia Católica enseñamos que se necesitan las obras de caridad para ser salvo? En las Sagradas Escrituras hay dos clases de obras. Está lo que se llama las obras de la ley y está lo que se llama las obras de caridad. Y San Pablo dice que nadie se salva por las obras de la ley. San Pablo mostraba, por otro lado, que necesitábamos las obras de caridad para ser salvos. Santiago dice que las obras de caridad son necesarias para ser salvo. Fíjese usted que aquí el cura Toro está afirmando que el apóstol Pablo y Santiago dijeron que nosotros necesitamos hacer obras de caridad para ser salvos. ¿Usted ha encontrado esos versículos? Pues fíjese que esos versículos no existen en la Biblia y por eso el cura no los pudo citar. Pues lo que el apóstol Pablo dijo fue todo lo contrario en su carta a los Efesios capítulo 2. En el versículo 8 les declara y afirma diciendo que nosotros somos salvos es por la gracia de Dios mediante la fe. Y en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, demostrando que si alguien se salvara por las obras de caridad, podía gloriarse, podía enorgullecerse y sacar pecho diciendo, me salvé porque me gané la salvación haciendo obras de caridad. Pero el apóstol Pablo dice, no es así. Y en el versículo 10 lo declara aún mucho más diciendo que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese bien, Dios no nos salva por obras, sino que nos salva por su gracia para que hagamos buenas obras. Así que lo que produce nuestra salvación no fueron nuestras obras, sino la gracia de Dios. Y una vez salvos, Dios nos pone a vivir una vida de buenas obras. Ahora, Santiago tampoco dijo que necesitamos hacer obras de caridad para ser salvos. Lo que Santiago dijo fue que la fe sin obras es muerta. Así que cuando la fe está viva, nos mueve a hacer algo, nos mueve a recibir la gracia para ser salvos y nos mueve a vivir una vida de buenas obras una vez que Dios nos haya salvado por su gracia. Pero en ningún momento Santiago dice que tenemos primero que hacer obras de caridad para ganarnos la salvación por obras de caridad. Eso no lo dice Santiago. Por tanto, aquí ya el cura está mintiendo, diciendo lo que el apóstol Pablo y Santiago no dijeron en ningún momento. Sigamos escuchando. Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, que sí vamos a ser salvados por las obras de caridad. Escuchemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y en todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, Católicos y protestantes, todas las naciones. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve hambre y me dieron de comer, obra de caridad. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Obra de caridad. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, en verdad, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Pero es que Martín Lutero me dijo que yo era salvo por la fe. Vaya, Martín Lutero y lo salve. Pero aquí Jesucristo dice claro, y es el rey, y es la promesa del juicio final. O sea, ¿qué es lo que no entiende? Fíjese usted cómo terminó engañando y mintiéndole a todos sus seguidores, diciéndoles que fue Martín Lutero el que dijo que nosotros somos salvos por la fe, cuando fue el Espíritu Santo por boca de Pablo en Efesios 2:8,
que dice que nosotros somos salvos por la gracia mediante la fe. Pero él dice que no fue Pablo, que no es la Biblia, que fue Martín Lutero, pero por lo menos acepta que en el juicio de las naciones van a ser juzgados católicos y protestantes, demostrando abiertamente que ni católicos ni protestantes son la verdadera iglesia de Cristo, porque la verdadera iglesia de Cristo nunca fue protestante, ni mucho menos fue católica romana. Fíjese usted que la verdadera iglesia de Cristo va a ser levantada a recibir al Señor en el aire antes de la gran tribulación, como lo muestra 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 4:17. Y las naciones van a ser juzgadas después de la gran tribulación, cuando Cristo descienda con todos los santos, con los ángeles y con su iglesia, descienda a destruir el imperio de la bestia, a recoger de los 4 vientos de la tierra a Israel y ponerlo a salvo, y ahí sí juzgar a las naciones. ¿A cuáles naciones? A las naciones que ya están perdidas, a las que se quedaron aquí bajo la gran tribulación. Entonces, ¿para qué las va a juzgar? Pues fíjese que ese juicio no es para juzgar personas por individual, sino para juzgar naciones enteras y poner a su izquierda a las naciones que dentro de la gran tribulación no socorrieron a Israel, y poner a su derecha a las naciones que en la gran tribulación sí socorrieron a Israel. Así que a las naciones que socorrieron a Israel, Dios les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredar el reino. Fíjese, heredar el reino. ¿Cuál reino? El reino milenial. A esas naciones Dios les permite heredar el reino, pero por 1000 años. Pero después de que se pasen los 1000 años, el diablo va a ser suelto y va a venir a engañar a esas naciones, como lo muestra Apocalipsis 20, 8 y 9. Así que esas naciones van a ser engañadas por el diablo, y del cielo va a descender fuego y las va a destruir, para que ahí sí vayan al juicio final que está en Apocalipsis 20, 11. Ya no como naciones, sino como individuos, uno por uno, donde los libros serán abiertos y cada uno será juzgado por las cosas que estén escritas en los libros. Así que el cura está confundiendo el juicio de las naciones con el juicio final. Por tanto, queda demostrado que la Biblia en ninguna parte dice que nosotros tenemos que hacer obras de caridad para ser salvos. Mateo 25:31 está demostrando que Dios le dará un premio a las naciones que socorrieron a Israel dentro de la gran tribulación. Y ese premio no es la salvación eterna, es el estar 1000 años bajo el gobierno de Cristo, pero terminados los 1000 años, esas naciones serán consumidas por el fuego de Dios, como lo muestra Apocalipsis 20, 8 y 9. Y después esas mismas naciones tendrán que ir al juicio final que queda en Apocalipsis 20, 11, donde serán juzgadas y condenadas al lago de fuego. Así que por las obras de caridad nadie se va a salvar. La única obra que nos puede salvar es la obra que Cristo hizo en el Calvario, y esa obra se aplica a nuestra vida cuando creemos en el Evangelio y arrepentidos nos bautizamos en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque el bautismo es el que representa la obra de Cristo en el Calvario, no la obra nuestra. Romanos 6:2 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, demostrando abiertamente que es en el arrepentimiento y en el bautismo donde las personas echan mano de la obra de Cristo para salvación. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y compártalo para que más personas conozcan la verdad, y le invitamos que nos apoye dándole seguir a esta página y a nuestro canal de YouTube, Pastor Andrés Cañas. Que Dios te bendiga.